Buenas tardes. Buenas noches, perdón. Pues bueno, después de la oración vamos a dar inicio del curso de la sesión del día de hoy, que hemos estado ya en el curso 2 de Vida en el Espíritu. Esperen un ratito que mi computadora, ahí está. Y bueno, el día de hoy nos toca el cuarto capítulo que se llama Efusión del Espíritu Santo. ¿Sí? Como vimos en la sesión anterior, vimos el bautismo, vimos cómo el Espíritu Santo entra en nosotros y nos hace hijos de Hijos Dios. de Dios. Y, eh, y bueno, hoy vamos a ir viendo cómo ese Espíritu Santo no solamente eh, llega en ese momento, sino son varias ocasiones en las que se aparece en ese tiempo a los apóstoles y a las personas. Y bueno, vamos a ver cinco partes en este tema. Uno que es Pentecostés, que es la primera efusión del Espíritu Santo. Después vamos a ver otras manifestaciones, que son otras cuatro ocasiones en donde el Espíritu Santo se manifiesta. Vamos a ver que esa promesa o que la promesa de Jesús es para todos. Vamos a ver los carismas que nos da el Espíritu Santo y los frutos de esos carismas. Y bueno, damos inicio con Pentecostés. Bueno, vamos a buscar la cita bíblica Te escuchas cortada, de este momento en donde de hecho es la primera hermana Mirna, manifestación y te podamos escuchas decir la más cortada, no espiritual, te ¿verdad? Ya escuchas. sabemos que es la primera vez que el Espíritu desciende y la cita bíblica es la cita bíblica es eh, Mirna, Hechos de los Apóstoles, Mirna, capítulo 2. Sí, Mirna, escúchame. Busquen la cita, por favor. Es Hechos 2. Sí. Si no me te permite, ¿No se escuchas. escucha? No, te escuchas te súper oyes cortada. cortada. Sí, a ver si te puedes poner más cerca del módem. ya la tengo. No tengo. Ok, ¿puede leerla, por favor? Gracias. Es Hechos de los Apóstoles 2 del 1 al 13. Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados, decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa, aquí estamos partos, medos y elemitas. Hay habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y la parte de Libia fronteriza con Cirene. También están los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Cómo es posible que los oigamos proclamar
en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían, riéndose: están repletos de vino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Gracias. Ah, ok. Yo creo que todos nosotros conocemos esta cita bíblica y la hemos escuchado muchas veces. Celebramos nosotros este día de Pentecostés cada año en la iglesia. Ya conocemos también que, o no sé, pero o sea, este día, bueno, esta palabra Pentecostés, quiere decir 50, ¿verdad? Pente viene de 50 y son 50 días después de la Pascua. En realidad son 50 días después de la Pascua. Y, y son hechos reales, ¿no? Son hechos reales. Creo que lo que este tema nos viene a como que el primer objetivo de este tema es como quedar bien certeros de que el espíritu no es una caricatura, de que el espíritu no es un invento de la iglesia que dice, ¿verdad? Se le ocurrió, vamos a celebrar Pentecostés cada año. No, es algo real, hay testigos, está en el tiempo, es real, ¿ok? Y tan es real que el espíritu, pues sabemos que un espíritu no se ve, ¿verdad? O sea, es lógico, un espíritu no se ve, pero cómo se siente, cómo se manifiesta, esa es la efusión del espíritu, ¿verdad? Y bueno, para empezar, hay algo totalmente diferente, es una nueva era la que comienza con esta venida. Ya no está, el pueblo de Israel vivía en la ley, ¿verdad? Ellos lo que los regía eran pues los 10 mandamientos, el cumplir la ley, ¿verdad? Los profetas, pero en este momento se puede distinguir claramente que ellos está empezando algo nuevo, es algo nuevo, ¿verdad? En donde ellos empiezan a vivir pues del mismo espíritu que ha llegado a sus vidas, ¿verdad? Y cómo se manifiesta, no lo pueden ver físicamente, pero es ese viento extraordinario, ese viento que no es común, ¿no? O sea, no, ajá, ellos pueden darse cuenta de que no es solamente un viento normal que entró y ya, ¿no? Que vino una tormenta, no, ellos están dando cuenta que es un viento que viene con fuerza, con mucha fuerza, y también unas lenguas de fuego, o sea, esas lenguas de fuego que se pararon, está como está en la ilustración, la foto, ahorita que estamos viendo ahí, se paran, pues dice la lectura, ¿verdad? En cada uno de ellos se posa esa lengua de fuego. Entonces, era algo diferente, ¿no? O sea, ellos nunca lo habían experimentado, ellos nunca habían visto algo así, algo semejante. Entonces, ellos entendieron que era el espíritu que estaba llegando a ellos, que estaba viniendo la promesa, ¿no? Entonces recordaron inmediatamente, ¿no? Pues la promesa que Jesús les había hecho. Y bueno, no solamente para estos 12 apóstoles, sino que también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, dice que habían 120, cerca de 120 personas ahí alrededor de ellos, que también experimentaron esta fuerza, que también pudieron hacer la experiencia de la venida del Espíritu Santo. Ajá. Y esa dice que ok, también es algo simbólico en esta venida del Espíritu, esta lista de personas, ¿verdad? Esta lista de personas que son 13, perdón, naciones, 13 naciones de Egipto, Mesopotamia, Capadocia, Poncio, todos estos lugares, está diciendo algo muy importante. Esta efusión y esta manifestación del Espíritu es para el universo, para toda la tierra, para todos, no solamente para ellos, y se queda ahí, es como una muestra, ¿verdad?, que ha llegado a los apóstoles y a estas 120 personas, pero esto se está abriendo al universo, ¿no? Es universal. Gente de diferentes lugares. Y algo también muy grande es de que viene a unir, es la unidad. Si ustedes se dan cuenta, es todo totalmente lo contrario que sucedió en la Torre de Babel, en el episodio de la Torre de Babel, en donde los hombres, por su pecado, por su soberbia de querer ser como Dios,
se divide, se les divide su lengua, no se pueden entender, es un momento en que ellos no se entienden y eso los divide, el pecado los divide, pero aquí pasa totalmente lo contrario. Empiezan a hablar diferentes lenguas y cada uno de ellos se admira de poder entenderse unos a otros. Podemos entendernos unos a otros, porque el espíritu y su manifestación es esa, su efusión es esa, hasta el día de hoy, ¿verdad? Cuando tú tienes el espíritu de Dios, yo les digo aquí a la gente, ¿verdad? A veces me dicen, ¿y quién te enseña Tamil? El Tamil es el idioma de aquí, y ¿quién te enseña? Y luego les da risa, le digo, pues a mí me enseña la gente, ¿y quién es tu maestro? El Espíritu Santo, les digo. La gente me está enseñando, pero el que realmente es mi maestro es el Espíritu Santo, el que me hace hablar esas lenguas y pues varios lenguajes, ¿no? Que literalmente puedo decir como aprender otras lenguas para poderme comunicar, pero sí yo les puedo decir que en experiencia yo creo que me siento en conexión, aunque no he aprendido, llego a misiones nuevas y no, aunque no sea un idioma, ver a la gente cuando hay la gente de la iglesia, gente llena del Espíritu, inmediatamente te puedes entender con ellos. Hay algo más, ¿no? Es esa fe, es esa presencia del Espíritu que te hace hermano, que te hace comprender. Somos una sola iglesia y el Espíritu es el que nos está uniendo. Y bueno, ahorita las otras manifestaciones también nos van a ir ayudando, hermanos, porque recuerden que en este curso bíblico al final vamos a tener la oración invocando al Espíritu y la renovación de nuestras promesas bautismales, ¿ok? Entonces esto que aún quizá ya lo sabíamos, ya conocíamos esta cita bíblica, por ejemplo, pero también es que nos invita, ¿verdad?, a maravillarnos, a estar certeros de que esa promesa del Espíritu ha venido, está, lo vieron personas, estuvieron, lo palparon y que es algo real y que puede suceder. Ahorita vamos a ver más lecturas adelante, que también hoy en día puede suceder, ¿verdad? Su presencia es real. Vamos a ver las otras manifestaciones. Está el micrófono apagado, Víctor. Gracias. Ok, vamos a ver las otras manifestaciones. Ahorita vamos a ver la segunda aparición. Si me ayudan leyendo, por favor, alguien, Hechos 4 del 29 al 31. Pues si me permiten otra vez, Sí, gracias. adelante, muchas gracias. 4, 29 al 31. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Alabamos, Alabamos, Señor. Señor. De acuerdo. Entonces, bueno, en cada una de estas vamos a ver, permíteme, ya, por ahí micrófonos, ya. En cada una de estas manifestaciones vamos a ver cosas muy singulares y de importancia. Aquí en esta podemos ver cómo este Espíritu Santo llega como fruto de la oración, ¿sí? De la oración en donde no le piden otra cosa más que anunciar la palabra de Dios con valentía. Y entonces viene el Espíritu Santo y se los concede. Eh, es realmente, pues ya lo hemos venido viendo desde el curso anterior y bueno,
yo les decía que, por ejemplo, cuando estamos en un retiro o cuando vamos a hablar, siempre, siempre invocamos al Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es quien tiene que hablar, es Dios el que tiene que hablar, no nosotros. Por ejemplo, ayer, le platicaba ahorita a Dani, ayer eh, di una plática sobre masculinidad, sobre paternidad, y bueno, pues obviamente me preparé, hay una presentación que me mandaron, de parte del apostolado. La revisé, hubo cosas que le quité, hubo cosas que le agregué, todo lo investigué, digamos, pues, vamos, me preparé, ¿no? O sea, sí llevaba todo dominado, más o menos pensé de qué iba a hablar y todo. Y bueno, al inicio le junté obviamente a todo el grupo de nosotros, del staff, digamos. Hicimos esta oración del Espíritu Santo que les platicamos la vez pasada, hicimos oración, el Padre que estuvo ahí acompañándonos, también nos hizo una oración y pues me arranqué a hablar, ¿no? Yo digo, poco a poco se me ha quitado a lo mejor el nervio, ¿no? De hablar en público, pero digo, porque finalmente el foro que tenía yo ahí eran empresarios, eran pues personas mayores, ¿no? Que yo y pues bueno, pues yo me arranqué a hablar y conforme iba yo hablando, de repente les empezaba yo a platicar o de mis vivencias, como les comentaba, era de paternidad, entonces les empecé a hablar de mi relación con mis hijos, de cómo había sido antes del taller, después del taller, etcétera. Y pues bueno, creo que todo salió bastante bien, pero realmente no, o sea, no dije casi nada de lo que yo tenía pensado decir. En ese momento, el Espíritu Santo me inspiró y terminé diciendo otras cosas que no había yo pensado decirlas, ¿no? Entonces, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y aquí también ellos dicen que le pedían, le decían, extendían su mano para realizar curaciones, señales y prodigios, ¿no? O sea, ellos con ese Espíritu Santo, ellos salen a predicar la palabra, pero también a hacer milagros, ¿no? Entonces, también creo que la vez pasada les había yo, eh, no sé, recomendado este libro, Evangelizando con Poder, porque aquí nos muestra claramente cómo el Espíritu Santo les da esa fuerza y ese poder a los apóstoles. Y pues bueno, no solo a los apóstoles, es a cualquiera de nosotros que invoquemos y que al Espíritu Santo. Pero obviamente, pues para eso hay que estar en gracia, para eso hay que estar, digo, no nada más es así de buenas a primeras vengo y invoco al Espíritu Santo y sin estudiar voy y me paro o presento un examen o lo que sea, ¿no? O sea, nos tenemos que preparar para que el Espíritu Santo saque lo mejor de nosotros. Ahora vamos a ver la tercera aparición. Si alguien me puede apoyar, por favor, con Hechos 8 del 5 y 6 y 14 y 17. ¿Lo tengo? Así Felipe Carolina. anunció, así Sí. Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de las ciudades donde había bajado. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación. Palabra de Dios. 5 y 6 y 14 y 17, por favor. 14. 14 al Cuando los 17. apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía ninguno de ellos y solo había sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok. Bueno, aquí hay que recordar que ya había persecución, que ya estaban amenazados, ¿no? De muerte los apóstoles. Entonces, eso hace que salgan. Y entonces ahí es cuando podemos aquí
como vemos que van con los samaritanos, ¿no? Estos, ahí en ese momento se dan las primeras misiones, ¿no? Son los primeros misioneros que salen a predicar y se van recuerden que primero pues se pensaba que solamente era para los judíos y no, ya aquí se empieza a ver cómo ellos salen al resto de los países porque, como les decíamos, es para todos, ¿no? O sea, la salvación es para todos y tenemos que ir a proclamarlo a todas las personas, ¿no? Ahora vamos a ver cuarta, la cuarta aparición en Hechos 10 del 44 al 46. ¿Alguien que me ayude, por favor, a proclamarla? Creo que ya la encontré. Es Hechos 10, 44 a 46. Bautismo de los primeros gentiles. Estaban Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ok, aquí en esta aparición vemos la nota característica que el Espíritu Santo llena los corazones de personas que todavía no estaban bautizados. Por eso esa imagen ya la habíamos visto en unas anteriores, porque ya habíamos hablado un poquito de esa parte de cuando Pedro va a la casa del centurión romano, ¿no? Es ahí donde, donde Pedro está hablando con ellos y este es el bautismo de los primeros gentiles, ¿no? Y aquí vemos entonces cómo realmente el bautismo y el Espíritu Santo es para todos, ¿no? Y así continuamos con la quinta aparición, Hechos 19, del 1 al 6. Si alguien me ayuda. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escuchas. ¿Puedo hacerla yo? Claro. Hechos 19 del 1 al 6. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Efeso, donde encontró a algunos discípulos. Les preguntó: ¿recibisteis espíritus, ¿recibisteis Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Él replicó: pues ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y en cuanto Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, aquí podemos observar que ya están bautizados, ¿no? Ellos,
O sea que ya esperaban, le creyeron a Juan el Bautista y él los bautizó con agua, ¿no? Pero ese era un bautismo de preparación, era un bautismo porque él le decía, arrepiéntanse, ¿no? Y había que esperar al Mesías. Y entonces ahora, al bautizarlos en el nombre de Jesús, les confiere la verdadera gracia y el Espíritu Santo. Y entonces aquí podríamos decir que es el origen del sacramento de la confirmación, este versículo 6. Entonces, estas son las 5 apariciones del, del Espíritu Santo y vemos cómo se va manifestando y en cada una de ellas lo hace de una manera pues diferente, pero siempre eh, dando poder del amor de Dios, digamos, y ese poder que es para transmitir la palabra y para esa conversión. Ahora, ahora vamos a ver esta parte de la promesa es para todos. Antes de ver esa parte, vemos que hay muchos que sufren la enfermedad de reducir las grandezas de Dios. Piensan que el Espíritu Santo bajó una sola vez, no las 5, y que solamente a 12 personas y no a tantas personas, ¿no? Como veíamos la vez pasada que a todos los que estaban afuera también lo vieron, ¿no? Entonces, en Hechos 2:39 vemos, no lo puse ahí, pero se los voy a leer. Dice, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que estén lejos, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Entonces, pues tenemos que recordar que Jesús nos mandó a dárselo a todas las naciones, a todas las criaturas. Entonces, aquí la otra vez estaba yo en una plática y de una persona que da su testimonio y anda por todo el mundo, se llama Marino Restrepo, vino aquí a Veracruz, y alguien le preguntaba, oye, pero pues, ¿qué pasa con las personas que no conocen a Jesús? Y bueno, la respuesta considero que fue correcta porque dice, no, pues la salvación es para todos. Jesús vino a darnos la salvación a todos y cuando nos muramos, todos, Él es el único juez, ¿no? Eso hemos escuchado, Él es el único juez. Entonces, a todos nos va a pedir cuentas, ¿sale? A los hindúes, a, a todos los que estén en otras religiones, pues él les va a pedir cuenta. Ellos no tienen la culpa de haber nacido en otra nación donde todavía no conocen a Jesús. Ellos no tienen la culpa. Entonces, él los va a juzgar, obviamente, por sus obras, les va a juzgar por sus obras, pero hay de nosotros, católicos, bautizados, que pues sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, entonces ahí sí estamos en desventaja porque pues al que más sabe, más se le juzga, ¿no? Entonces, y peor todavía, más dura la tienen a lo mejor las personas que siendo católicas se van a otra religión, ¿no? Porque ya ahí están en pecado, ¿no? También en un pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, aquí vemos que es para todos, ¿no? Eh, y también aquí veíamos, vamos, también dice cómo no creen las personas a pesar de los prodigios, a pesar de los milagros que van viendo. O sea, recuerden cuando Jesús también le dice, ay de ti, Betsaida, ¿no? Que a pesar de todos los milagros que vieron, no, la gente no cambió sus vidas, ¿no? Entonces, aquí el problema es esas personas, digamos, que no quieren, no se sienten cómodas con el pecado, a lo mejor dicen, no, yo para qué me voy a convertir o para qué voy a ir si no lo necesito, estoy mejor así, ¿no? Pero no, sí tenemos que verlo. Y aquí en esta cita de Primera de Corintios 12:11, si alguien me ayuda para leerla, por favor. ¿verdad? Sí, Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. Palabra de Dios. gracias, te alabamos, Señor. Entonces, nos dice que todo esto es el mismo y único
espíritus, ¿sí? Y que las va distribuyendo a cada uno en particular según su voluntad, ¿no? Hacia donde él quiere. También aquí hay una parte que viene en el libro, que en el documento que se llama Lumen Gentium, yo no sabía qué era eso, entonces, pues ya le investigué, es la Constitución dogmática sobre la Iglesia y es uno de los textos más importantes y emblemáticos del Concilio Vaticano, que fue promulgado por el Papa Pablo VI en el Concilio Vaticano, ¿no? Y el objetivo fundamental es explicar la naturaleza y la función interna y la misión evangelizadora de la Iglesia Católica en el mundo moderno. Entonces, bueno, les voy a leer lo que dice en esta parte. Dice, además, el Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios mediante los sacramentos y los misterios y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere, lo que acabamos de ver en la primera de Corintios 12:11, ¿no? Sus dones con los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y mayor edificación de la iglesia. Entonces, eh, pues bueno, no voy a ahondar más en esta parte porque eso es lo que vamos a ver a continuación en los siguientes temas. Aquí, bueno, nada más era recalcar y que tengamos en cuenta cómo esta promesa es para todos y que todos recibimos al Espíritu Santo en el bautismo y que todos nos podemos renovar en el Espíritu Santo en cualquier momento y que nosotros cada vez que vamos y comulgamos también estamos renovando esta fe y que cada vez que nosotros oramos y estamos en comunión con Dios, cuando vamos al Santísimo y estamos en presencia de Dios e invocamos al Espíritu Santo, siempre está ahí con nosotros en la condición en la que estemos, ¿no? Y ahora vamos al siguiente punto, que es los carismas. Gracias. Bueno, continuando con este tema tan hermoso del Espíritu Santo, como veíamos previamente, ¿no? El decreto este de Lumen Gentium, que es la luz de las naciones. Vamos como decía aquí, ¿no? De que el Espíritu Santo da, ¿no? Y distribuye sus dones, sus gracias, y a esos le llamamos carismas. Carisma viene del griego carisma, con K, carisma, que significa don gratuito, ¿no? Dios da esos dones a través de su espíritu para conformar la iglesia, para fortalecer su iglesia, como decía aquí, renovar y mayor edificación de la iglesia. Estas gracias, estos regalos que Dios nos concede es para el bien de la comunidad, no es para bien propio, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces escuchamos, ¿no? Cuáles son estos carismas, ¿no? De fortaleza, inteligencia, ahorita los vamos a ver bien, desglosar un poquito más adelante. O aquí, como dice, de profeta, de evangelizadores y todo, no es para sentirnos nosotros como que sabemos más o que somos más preparados, no, al contrario, es para enriquecer al hermano, ¿no? Para apoyar al hermano en su formación y hacer esa unidad de la iglesia, ¿no? Esa unidad y fortalecer a la iglesia y llamar a otros a la conversión, llamar a otros a la conversión, ¿no? Entonces, a ver, hermanos, ¿quién me podría apoyar? Ya medio leí, bueno, terminamos con eso ahorita previamente, pero podemos, Corintios 1:12 del 1 al 11. Si alguien la tiene y quisiera apoyarme a proclamarla. Ujú, adelante, por favor. Ahora, hermanos, les recordaré lo siguiente respecto a los dones espirituales. Cuando aún eran paganos, perdían el control de sí mismos al ser llevados a sus ídolos sin voz ni vida. Ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús, el Espíritu es de Dios y nadie puede decir, Jesús es el Señor,
sino con un Espíritu Santo. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero el mismo Dios quien obra en todos. Quien obra todo en todos, perdón. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dice en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. ¿Cómo es mirar la misericordia de Dios, ¿no? O sea, cómo esa promesa que nos da en el último encuentro de Jesús con sus discípulos antes de subir, ¿no? Ascender a los cielos, es esperar esa promesa tan grande que era la venida del Espíritu Santo. Cómo Dios en su infinito amor, como hemos venido viendo desde la historia de la salvación, Él sigue conformando la iglesia, Él sigue renovando la iglesia y da esa fuerza, o sea, ese último paso tan hermoso que es la presencia del Espíritu Santo en su iglesia, ¿no? Que nace ahí en Pentecostés, que nace la fuerza de la evangelización, del reconocer la obra de Dios hecha a través de esa revelación plena realizada en Cristo Jesús y que ahora se manifiesta en todas estas manifestaciones tan especiales, ¿no? De donde el corazón que está presto, que está abierto a estas manifestaciones, como veíamos, ¿no? Cuando Pedro les hablaba a estas personas y se convirtieron, ¿no? Todavía no bautizaban, pero dentro de ellos ya el Espíritu, porque como veíamos, no somos creados a imagen de Dios, o sea, el alma busca a su creador, ¿no? El alma está presto a buscar a su creador. Entonces, al escuchar la predicación de Pedro, ya el espíritu interno de nosotros, nuestra alma, ya estaba revoloteando, ¿no? O sea, el Espíritu Santo ya hacía presencia en ellos para reconocer la verdad en Cristo, ¿no? Y cómo a través de estas revelaciones que estamos viendo ahorita ya de las manifestaciones propias del Espíritu Santo para impulsar la evangelización, para llevar a otros la revelación de Cristo, ¿no? De Dios hecho hombre, que vino a salvarnos, que nos vino a reconciliar con el Padre y a regalarnos esa vida eterna, ¿no? Entonces, bueno, y cómo lo va haciendo a través de ir otorgando esos dones, ¿no? Ir manifestando esas gracias que va dando a cada uno de nosotros y que al momento se tiene que compartir. Por eso dice aquí, la manifestación del Espíritu que cada uno se le da es para provecho común, o sea, es para la comunidad, es para todos, ¿no? No me la puedo quedar. A ver, vamos, y otro hermano que me quiera ayudar en Efesios 4, 7, 12, por favor. Ay, es que está escondido por acá. Creo, Yo lo creo que tengo. Ah, sí, quien guste, por favor. adelante. Cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Pues se dijo, subió a las alturas, llevó cautivos y dio sus dones a los hombres. Esto de subió, ¿qué significa sino que bajó al mundo inferior? El mismo que bajó, subió después por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dio sus dones. Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. A ver, si quieren, leemos las otras dos que van relacionadas. O sea,
vamos abiertos a estas lecturas tan hermosas donde sigue dando, o sea, somos hijos de Dios, pero aún así Él sigue confiando en nosotros y sigue regalando esos dones, ¿no? Como a unos nos ve como profetas, o sea, nos va dando esos talentos, esos carismas, esos dones, esas gracias, esos regalos, porque nos sigue, ¿cuál es la palabra? O sea, dignificando, ¿no? A cada uno de nosotros y confiando, o sea, cómo Dios sigue confiando en cada uno de sus hijos y nos va dando esos talentos, esos dones, esos regalos que Él sabe que a uno es el profeta, a uno es el que evangeliza, o sea, ir descubriendo, o sea, también ir descubriendo en nosotros qué es lo que Dios ha visto en mí y con esa fe, pues ponerlo al servicio de los demás, ¿no? De la iglesia. A ver, Romanos 12, 6, 8, por favor. ¿Puedo leerla? Sí, claro, gracias. Y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite el conocimiento que se te da. Si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde dar, da con la mano abierta. Si eres dirigente, actúa con dedicación. Si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. O sea, y esa es como la firmeza y la revelación de Dios dice, o sea, hazlo, ¿no? Confía, ¿no? No cierres ¿cómo es esa manifestación del Espíritu en ti? Porque a veces eso pasa, ¿no? Como que dices, ay, seré yo soy pecador, o sea, como que ahí el enemigo también nos confunde, ¿no? Ay, no, ¿cómo que es posible que tú puedas evangelizar? ¿Cómo tú que? No, o sea, si Dios ya nos está mirando, Dios nos ama y Dios nos perdona, cuando, como decía, ¿no? El bautismo de la conversión que hacía, ¿no? Primero es la conversión real y dar ese paso, ¿no? De ser un auténtico cristiano y no quiere decir que, ay, que seamos superiores, sino de que ya Dios, así como somos, descubriendo nuestro pecado, nos reconstruye y nos confiere un don para ponerlo al servicio de los hermanos, ¿no? A ver, terminamos, por favor. O sea, ahí nos dice, hazlo, o sea, no dudes, ¿no? Si eres tú evangeliza, tú educa, tú predica, pero siempre en esa docilidad del espíritu, a la escucha del espíritu, del alma y del ser, a la escucha de su creador, del Espíritu Santo, ¿no? Esa docilidad que nos va impulsando y que nosotros mismos decimos, ¿qué hay aquí adentro, ¿no? Que quema, que quema. A ver, Corintios 12, 17, 12, 17, por favor. ¿Puedo hacerlo? Sí, adelante, gracias. Ok, dice, yo cumplí entre vosotros con las características del apóstol, paciencia perfecta en los sufrimientos, signos, prodigios y milagros. Entonces, ¿en qué habéis sido inferiores a las demás A ver, iglesias? hermana, espérame tantito, pero es 12, 12. Primera de Corintias 12, No, 12, perdón, estoy en la ujú, segunda. sí, pero Disculpe, a no, ver no, no si se preocupe. alguien me gana. No, adelante, adelante, Sí, con a calma, ver, con calma. Primera de Corintios, ajá, 12, 12, sí, dos, del 12 al 17, del 12 al del 12, 17. ajá, por Ok. favor, gracias. El cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, es uno. Es decir, todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, forman un solo cuerpo. Pues así también es Cristo, porque no, porque hemos sido todos bautizados en un solo espíritu, para no formar más un cuerpo entre todos, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también, el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que yo no soy mano, no pertenezco al cuerpo. ¿Dejaría por eso de formar parte del cuerpo? Y si el oído dijera, pues yo no soy ojo, no pertenezco al cuerpo, ¿dejaría por eso formar parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fueran todos oídos, ¿dónde quedaría el olfato? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, gracias. Ya sigue
dándonos esa certeza al Señor, ¿no? De decirnos, o sea, sí, sí vemos, ¿no? La importancia de estos dones donde sigue manifestando la importancia. O sea, la iglesia es el cuerpo místico, o sea, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es su esposa, ¿no? Es el cuerpo místico de Cristo. O sea, es la manifestación donde se ve como, o sea, cada una de las funciones del cuerpo tienen su ser, ¿no? Tienen su haber, el por qué están ahí. Lo más mínima célula está ahí contribuyendo al bien de todo nuestro cuerpo, ¿no? Y como dice, Dios nos conoce desde el punto del cabello hasta la punta del pie, así también nosotros como iglesia somos esa celulita especial que va a mover a la iglesia. Y eso es lo que se nos ha olvidado, ¿no? O sea, esos dones, esos carismas que Dios nos ha puesto, hoy el mundo de hoy nos ha opacado o nos trata de opacar lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios ha conferido en nosotros. O sea, somos hijos de Dios, pero nos ha dado un don, un carisma, ¿no? Y nos lo manifiesta a través de la gracia del Espíritu, de la presencia del Espíritu en nosotros. Entonces, por favor, la siguiente, diapositiva, por favor. Y hablamos de estos, no sé si lo han escuchado, ¿no? Y son más presentes en el sacramento de la confirmación, ¿no? Que hasta los ponen cuando es la confirmación, ya decíamos ahí, la confirmación es como reafirmar, ¿no? Nuestra fe, y ya la hacemos ya más grandecitos, de 7 años, ¿no? Y a lo mejor todavía no tenemos como que esa madurez tal vez espiritual, pero ya ahí nos siguen ya reafirmar nuestro bautismo, ¿no? Retomar nuestra fe católica, la enriquecemos con el sacramento de la confirmación, y por ahí yo oía a un padre que predicaba, ¿no? Y decía que es un sacramento olvidado, pero ahí nos hace militantes, o sea, nos hace del ejército de la iglesia, ser confirmados, es como un soldado más dentro de la iglesia, ¿no? Que va a defender con la fuerza del Espíritu Santo, va a combatir, ¿no? Y pero aparte de eso, o sea, no combatir de pelear, sino de combatir, de llevar como los apóstoles el evangelio a todos los demás, ¿no? Pero también con tu testimonio de vida, con la fuerza que el Espíritu Santo nos da, porque en realidad también los carismas nos van formando en virtudes, nos van formando en ser hijo, tener una vida moral, espiritual, ¿no? Y los que ya sabemos que es sabiduría, no sé si los conocían, pero vamos viendo, ¿no? A ver, brevemente, alguien que me quiera decir qué entiende por sabiduría, por el don de sabiduría, que quiera compartir. ¿Nadie? ¿Nadie examina lo que así les venga, qué les consideran como sabiduría? Una palabra, algo que les... ¿Nadie se anima? A ver, está muy ligado sabiduría con inteligencia, ¿sí? Eh, Eh, pero em, están ligados y están separados, porque cada uno tiene su gracia. Para mí la sabiduría es como tener conocimiento de muchas cosas, ¿no? No, luego decimos que sabio es el maestro de matemáticas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque sabe todos los pasos para lograr llegar a un resultado. Así también la sabiduría, pues es esa capacidad que tenemos para ir conociendo lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Y llevarlo a práctica. Para mí esa es la sabiduría. Y la inteligencia, pues, es como si fuera el proceso, pero pues si hay otra persona que quiera decir más o menos el conocimiento de la inteligencia, pues lo dejo, lo dejo para que me apoye con eso, porque sí, para mí como que van de la mano uno con otro, pero sí, para mí la sabiduría es
tener el conocimiento y la inteligencia como para llevarla, cómo se lleva a cabo todo, ¿no? Pero bueno, Ujú, lo dejo aquí abierto para que sigan opinando. exacto. ¿Alguien más quiera otros dos más que quisieran compartir? Gracias. Bueno, a ver, porque pues ya creo que vamos en tiempo. Exacto, o sea, como decía la hermana, la sabiduría, a veces dicen que es sabio, ¿no? En temas, ¿no? Pues es así, la sabiduría es lo que el Espíritu Santo nos concede esos, por eso hay que pedirle esos 7 dones, ¿no? Y ver cuál más, saborear las cosas de Dios, ¿no? O sea, tener ese conocimiento profundo del descubrimiento del amor infinito de Dios, ¿no? Esa es la sabiduría, ese es el don de la sabiduría. O sea, como tiene un conocimiento profundo en cierta materia, pues la sabiduría el Espíritu Santo nos regala este don bendito para tener, como dice, ese conocimiento, ese saborear, ¿no? De saborearte ese conocimiento profundo de Dios y que te lleva a descubrir, o sea, como que saborear plenamente el amor de Dios en cada uno de nosotros. La inteligencia, como decía, pues, es penetrar la verdad, las verdades reveladas, ¿no? O sea, como decía, va muy a la mano, saboreamos todo ese conocimiento de Dios y la inteligencia nos va, como decía, el método, ¿no? Nos va llevando a esa revelación de la fe, ¿no? De ir distinguiendo a la luz de la revelación esa verdad de Dios en nosotros, ¿no? De tener esa inteligencia e ir meditando esos pasos, ¿no? De la revelación que es Cristo, ¿no? De la entrega de Cristo en nuestras vidas y de la vida en Cristo, de que hemos renacido en la vida del Espíritu a través de esa promesa de una vida eterna, ¿no? Y el don de consejo nos ayuda a obrar con prudencia, o sea, pedirle mucho al Espíritu Santo el don de consejo, o sea, cuando tenemos alguna prueba, ¿no? Es ser prudentes con la palabra, la acción, ¿no? Es el don de consejo nos va regalando esa prudencia para actuar, para ver en ciertos momentos de nuestra vida pues pedirle mucho ese consejo al Espíritu Santo para ser prudentes, para actuar cuando somos padres, ¿no? Para dirigir a nuestros hijos, para apoyarlos en ciertas decisiones, pero este don es también el que nos va ayudando a la santificación de nosotros y de los demás, ¿no? Porque también nos dé esa palabra de consejo hacia el que lo está necesitando, pero busca siempre la santificación, o sea, el bien de la persona, el bien del hermano, ¿sí? Entonces, ese es el don de consejo. El don de ciencia, dice, nos ayuda a sentir en unión o sea, en unión, o sea, nos ayuda, el don de la ciencia, o sea, la sabiduría nos revela las cosas sabor de Dios, ¿no? Y el don de ciencia nos va permitiendo a través del Espíritu Santo ir descubriendo las riquezas de todo lo de la naturaleza, todo, dice aquí lo terrenal, ¿no? O sea, la ciencia, pues es lo que Dios ha permitido que si, personas inteligentes, o sea, con ciencia, con inteligencia, vayan descubriendo, ¿no? O sea, ahorita a mí se me veía mucho en el ejemplo, eso dice, porque vamos a ir, dice, la ciencia nos ayuda a sentir en unión a la iglesia la estima de las cosas terrenas, o sea, descubrir las cosas que Dios nos ha dado y que las personas vamos descubriendo y que nos han revelado, ¿no? Los científicos, y asumir con esperanza los valores eternos, ¿no? Y a mí me revelaba mucho ahorita, ¿no se acuerdan ustedes de una misión que hubo de la NASA, que fueron a la otra parte o sea, como que volaron, ¿no? Alrededor de la luna y como que fueron a esa parte más oscura donde creo que no habían explorado y, o sea, ahí mismo en esa cosa terrena, en esa cosa materia, cómo los astronautas pudieron expresar que sí tiene que haber algo Dios ahí, ¿no? Entonces, esa es la ciencia, o sea, que Dios nos revela y nos permite descubrir las cosas terrenas, pero como que encontrar su mano que la creó, ¿no? O sea, descubrir la presencia de Dios en las cosas, ¿no? Ese es el don de la ciencia. Y nos va regalando, pues, de ir descubriendo mucho más cosas, ¿no? O sea,
por ahí nos compartía una prima ahí de un carro que ya se suben y va manejando solo, ¿no? Y ella iba atrás como un taxi, ¿no? Pero no llevaba chofer, ahí le movía y ya iba el carro a... Y dije, bueno, pues sí, o sea, ya no se está agarrando, esto va tan avanzado, ¿no? Pero es Dios, o sea, la inteligencia que le da al ser humano, ¿no? Y es descubrir en esa ciencia la presencia de Dios, ¿no? Es, La es- piedad, perdón. Perdón, te interrumpo tantito. Ujú, Todos los días, cuando despertamos en la mañana y nos asomamos, a lo claro. mejor a través de la ventana, ver la creación de Dios, ese don que nos regala Diosito, para conocer todo lo que Él hace para nosotros, pues yo creo que ahí está la inteligencia, que nos permite a través de ella ver todo lo que Él hace para nosotros. Sí, dígase, sí, todos estos avances tecnológicos y todo que han sido hechos por el hombre, sí, pero gracias a Dios, que Dios Exacto. nos formó y nos hizo a semejantes a Él, ¿no? Entonces, para esto nos dio también la inteligencia para formar y hacer eh, todos estos aparatos eléctricos que son para el uso humano y que nos sirven para subsistir, pero gracias a Él que nos dio la inteligencia. Exacto, o sea, no, esos dones, ¿no? O sea, pedirle siempre al Espíritu Santo que nos haga, como dice, sabiduría, o sea, saborear las cosas del día a día y reconocer siempre la mano de Dios en ellas, ¿no? Y como decía aquí, hacer vivenciando, y esto nos va, como decía, perfeccionando para las primicias de la vida eterna, ¿no? O sea, esta es una probadita de lo eterno, de lo que es la plenitud en Cristo, en la vida eterna, ¿no? En gozar de la eternidad con Dios, ¿no? Cuando nos llama a su presencia, ¿no? Y cuando sea es estar o sea, son cosas tan pequeñas, como dices, tan ver, ¿no? Ver un paisaje, ver cosas, ver ahí la mano de Dios, y eso ya nos va preparando a lo eterno. O sea, si hay cosas que nos alegran, que nos motivan, imagínense ya contemplar a Dios en toda su plenitud, pues eso es lo que el Espíritu Santo nos va revelando y nos va perfeccionando, ¿no? Nos va preparando para las primicias de la eternidad. El don de piedad impulsa a practicar con todos, o sea, la piedad no es que, ay, es un hombre piadoso porque está rezando, no, la piedad es actuar con justicia, ¿no? O sea, dar a cada quien, o sea, o sea, actuar con justicia, dando a cada uno lo que es suyo, ¿no? A Dios la gratitud y la obediencia, y a los hombres generosidad y amabilidad, ¿sí? Entonces, la piedad es eso, o sea, ser justos en nuestro actuar. También siendo dóciles a Dios, o sea, dándole gracias a Dios, reconociéndolo como nuestro Señor, siendo obedientes a Él y ser generosos y amables con nuestros hermanos. Ese es el don de piedad. Fortaleza. A veces dicen, tengo mucha fortaleza, o lo relacionamos con la fuerza, ¿no? Y la fortaleza es la perseverancia, ¿no? La fortaleza es aquella que nos va puliendo, ¿no? Nos va perfeccionando en la vida cristiana, porque es la que nos ayuda a tener esa resistencia y la paciencia en los momentos de adversidad y de mantenernos firmes en la fe, a pesar de la adversidad de la vida. Entonces, pedir mucho ese don en estos tiempos, ¿no? Que a pesar de las cosas que estamos viviendo, podamos ser firmes, por eso es el don del Espíritu Santo, ¿no? Tener esa perfección cristiana es el aumentar nuestra fe, poner nuestra confianza en el Señor a pesar de las adversidades, y es el que va puliendo nuestra paciencia. Y el temor de Dios, este temor de Dios no es, ay, le voy a temer a Dios porque me va a castigar, no, al contrario, es de reconocer cuánto amor nos tiene, que temo ofenderle, ¿no? Que temo dañarle, como decirle, pues a nuestros padres, ¿no? A un amigo que me ha demostrado su lealtad, pues imagínense a Dios. Ese es el temor de Dios también, ¿no? Dejar las vencernos, o sea, hacernos, como decía usted, decíamos, ¿no? Hacernos nosotros
lucha, ¿no? O sea, ay, ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra. Pues no, a nosotros mismos, o sea, decir, a ver, aquí esto te puede llevar al pecado y el pecado, esta tentación, ¿no? De los sentidos que les decía, ¿no? La concupiscencia de los sentidos, ¿no? De lo carnal o de las cosas del mundo que me pueden desviar del amor de Dios, de la misión que Dios ha puesto en mí desde que me llamó. Entonces, ese es el temor de Dios, ¿no? Vencer nuestro pecado para no ofender a Dios, para no desviarme del camino que Dios ha puesto en mí. Y todos estos carismas y toda esta fuerza que nos da el Espíritu Santo, porque dice por ahí la secuencia en Pentecostés, ¿no? Sin sus 7 dones el hombre no puede nada, ¿no? Y el pecado nos domina, pues esas tenerlos muy presentes para en nuestra oración pedírselas, ¿no? Y ahorita que los vimos un poco así desmenuzados, ¿cuál es el que a mí en estos momentos tal vez me esté haciendo falta? Y de ahí también nos da sus frutos, ¿no? Y a ver, la otra, me voy más rápido, la otra, diapositiva, por favor. Dentro de los carismas, pues conforme los vayamos viviendo, por naturaleza se van a ir dando estos frutos, ¿sí? Por naturaleza. Cuando somos dóciles al Espíritu, obedientes a ese amor, pues por naturaleza los frutos se van reflejando en nosotros y hasta nosotros mismos los vamos experimentando en nuestro día a día. Entonces, a ver si me gusta alguien apoyar con la lectura, Hechos 2, nada más 2, 42, 47. Me estoy yendo mucho Eran tiempo. asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Gracias. Señor. Perdón, Señor. Dice, la multitud, la multitud de los fieles tenía un solo, Hechos 4:32, la multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo tenían en común, ¿sí? Vamos viendo cómo el Espíritu Santo va manifestando eso, ¿no? O sea, como que cuando eres dócil a la palabra, vas haciendo esa comunidad, te vas haciendo a la comunidad. Ya nadie es más, nadie es menos, cada quien va tomando su lugar, cada quien va tomando su puesto, cada quien va poniendo su granito de arena, ¿no? Y es lo que ahora carecemos, ¿no? En nuestra sociedad. Ahora es como decía el Papa Benedicto, ¿no? El relativismo, el querer es ser nada más yo también, ¿no? O sea, todo es relativo, tú piensa lo que tú quieras pensar y tú lucha por tu pensamiento y tú eres ¿no? O sea, todo eso, ¿no? El egoísmo, ¿no? Como decía el Papa Francisco. Y les decía yo que cuando lo vives, por eso estas comunidades iniciaban así, las primeras comunidades, ¿no? Porque el espíritu iba haciendo y manifestando y ellos mismos se iban identificando, pero pues después viene igual, ¿no? El pecado. Y ellos mismos pues luego hasta ahí eran perseguidos, ¿no? Había primeros mártires. Y por consiguiente se van dando estos frutos del espíritu. Los frutos del espíritu, a ver, para no dejar, 14, 5, 14, 16, a Gálatas. Bueno, 5, 14, 16, alguien, ay, es que yo las tenía aquí, pero como ya me dio nervios de que ya es tarde. Mm, 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 mm. Sí, por favor, Mariana. Sí. Ujú. Es que 14, 16. Más aún, cantidad de hombres llegaban a creer en el Señor,
La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su nombre cubriera a alguno de ellos. Acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. O sea, y se manifestaba ya también en ellos, pues poder hacer esos prodigios, ¿no? En el nombre de Cristo, sanar. Y lo reconocía la gente, ¿no? Y decía, ahí vienen pues ahora sí, los cristianos, ¿no? Los discípulos de Cristo y hacen esas manifestaciones, llegar a hacer esas gracias, esos dones para los otros, ¿no? Como el don de sanación, ¿no? Y lo hacen para el bien de la comunidad. Y por último, les decía, por ende se van dando estos frutos, ¿no? El amor, cuando uno se abre a la presencia del Espíritu, llegan estos frutos. Y Gálatas 5, 22, 23 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, felicidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Palabra. Señor. Dice, bueno, voy a leerles la 24. Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejaremos guiarnos por el Espíritu, despojarnos todos vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. O sea, les digo, cuando somos dóciles al Espíritu, Él se manifiesta en sus dones. Obedecemos, los ponemos en práctica, enriquecemos a la iglesia, enriquecemos las comunidades, enriquecemos nuestra sociedad, enriquecemos nuestro hogar, ¿no? O sea, dentro del hogar y se va manifestando estos frutos. Y es ahí donde nos reconocen, ¿no? Porque decían la gente, ya ven cómo viven, ponen en común todo, se ven alegres, se ven en paz, no reclaman, no todos iban poniendo sus bienes en común. Entonces ahí es donde se manifiesta la presencia del cristiano, ¿no? Y a nosotros también, no sé si les ha pasado, ¿no? A veces con nuestra oración, con nuestra lucha, como dice aquí, ¿no? O sea, vamos dejando atrás el pecado, vamos luchando, porque pues es una lucha hasta que morimos, ¿no? Pero ya no vamos deseando nuestro ego, sino poniendo, poniendo nuestra humanidad después y dejando que Dios vaya construyendo en nosotros y nos vamos llenando de estos frutos, de la paz, de la alegría, de la paciencia, de la benignidad o amabilidad que decía ahí que buscamos el bien, ¿no? O sea, el bien del otro, la merezca o no la merezca, actuamos con justicia, con bondad, con mansedumbre, o sea, ya somos más tranquilos en el reaccionar, ya no somos tan explotados, buscamos ser más tranquilos. Bueno, ay, espérame tantito y ya me voy a callar porque creo que ya me extendí mucho, pero de ahí, o sea, cerramos con esta parte de que todo se va reflejando y los frutos se van dando prácticamente solos, ¿no? Gracias. Te sobró Espíritu Santo y te faltó tiempo. Bueno, pues vamos a dar por cerrado el tema de hoy con una oración. Nos despedimos y una disculpa por la extensión. Eh, pero bueno, es bien importante este tema y pues, teníamos que terminar. Entonces vamos a hacer una oración final en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te Amén. damos gracias por estos momentos, por estas palabras, Señor, por lo que nos expresas. Te pedimos por todas nuestras necesidades y ayúdanos en esta semana a que podamos tener una mejor comunión con el Espíritu Santo, Señor. Ayúdame a que venga a mí y me ayude en todo lo que haga y que derrame sus frutos en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. buenas noches.